en Colombia Compra Eficiente. Adicionalmente, el clientelismo en el SENA, que son los audios con el director del SENA hablando de las cuotas en el Cesar, etcétera. Uh-huh. Y ahora sobre el Fruver. O sea, es que es por todos los lados. Defenderlo es realmente muy difícil. Por eso el silencio del presidente Gustavo Petro es tan ruidoso, porque es que algo tiene que decir cuando fue la persona que estuvo en su posesión como presidente de la Cámara. El nombre completo es David Ricardo Racero Mallorca, Felipe. Y digo el segundo apellido porque me parece, para quienes tienen como hobby meterse al SECOP, que es el Sistema de Información Pública, van a encontrar que hay muchos Raceros y muchos Mallorcas en cargos públicos. Así que la familia del doctor Racero es tal vez la familia mejor ubicada, mejor colocada. Claro, y ese silencio en el sistema laboral colombiano. Y ese silencio del presidente Petro sobre ese tema pues ya es estratégico, Néstor, porque es que si fuera solo el tema de David Racero, pero ¿cuántos escándalos de corrupción hay hoy activos, digamos, alrededor de figuras que tienen que ver con el gobierno del presidente Petro y figuras muy cercanas? O sea, Carlos Ramón González, por Dios. El presidente ha optado por guardar silencio, creo yo, Néstor, de una manera muy, con un planteamiento muy simple, y es, pues son los nuestros, y si nos ayudan y si sirven para lo que los necesitamos, pues nosotros nos quedamos calladitos. Es decir, claro, esa vehemencia, digamos, y esa autoridad moral que se les veía antes, queda ahora subordinada a la estrategia. Para quien quiera opinar sobre el tema Racero, la cuenta Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales C. Los leo, estamos en el canal de YouTube esta mañana. La cuenta para que participen en este debate, en esta discusión sobre Racero, sobre las consecuencias, sobre el efecto Racero en la reforma laboral. En segundos, novedades de los puntos de la reforma laboral que va a ser votada el día de hoy lunes en la Comisión Cuarta del Senado. Señor, volver a la pregunta de rigor que nos hacemos con Carlos Ramón González, con Olmedo López, con Sandra Ortiz, con David Racero y con el largo etcétera. ¿Este sí era el gobierno del cambio? ¿Esto sí era el cambio de verdad? Estas son unas prácticas iguales y en algunos casos hasta peores que las de la política tradicional. Aquí cada día se demuestra que esto no era ningún cambio, que esto era simplemente entrar a saco sobre las instituciones, sobre los puestos, sobre los presupuestos, etcétera, para un grupo específico que se abanderó de ciertas reivindicaciones. Que lo de Racero es la excepción entre la gente afecta, la gente cercana al presidente Gustavo Petro. Señor Luis Ernesto, la última. Néstor, creo que hay algo muy relevante de este debate que es ético, sin duda alguna, frente a lo que va a pasar hoy en la reforma laboral. La senadora del Pacto Histórico, Aida Bella, va a radicar una ponencia que se aparta de la ponencia mayoritaria, y realmente casi todo es lo mismo, digamos. El texto de la ponencia que van a radicar los senadores al mediodía mayoritaria recoge prácticamente todo lo de la Cámara de Representantes con unas variaciones, pero el punto central, ¿sabe cuál es? Los recargos nocturnos, que son de 7 a 9, y lo que propone la ponencia mayoritaria es que sean de 7 a 9, pero cobijen no a las microempresas. Las microempresas, sino que es únicamente a las grandes empresas. Sí. La ponencia del Pacto Histórico es que solo todas las empresas. Y el argumento que da Racero, justamente para no pagar ni siquiera para fiscales, ni seguridad social, explotar, supuestamente es que estaba en rojo como una microempresa. Entonces, yo creo que ese debate ético sí tiene mucha relevancia para lo que se va a discutir hoy en la Comisión. De acuerdo. 8 de la mañana, 4 minutos. Atención, en segundos les revelamos el documento de hoy que firman 14 de los 15 congresistas que trae los cambios en la reforma en el sistema laboral de Colombia. Estás escuchando Blue Radio. Los seres humanos no somos perfectos. Somos seres perfectibles. Seres que todos los días intentamos ser mejores, dar nuestra mejor versión, poder responder efectiva e idóneamente a cada una de las situaciones y de los desafíos que tenemos. Fallamos, nos equivocamos y siempre buscamos una segunda oportunidad. Yo creo que son necesarias las segundas oportunidades. Hay que darlas con inteligencia, hay que darlas con generosidad, con amor. No las merecen simplemente, se las ganan con sus actuaciones y con sus maneras de vivir. Si tú hoy crees que mereces una segunda oportunidad, trabaja en ella, cree y confía en ti y da lo mejor. Ánimo, fuerza, tú sabes.
Reforma laboral con nueva ponencia, con amplia mayoría, efectivamente 14 de 15 integrantes a su favor y a excepción únicamente de la senadora Aída Bella, quien, como nos decía Ricardo Ospina, ya radicó contrapropuesta con el mismo texto que venía de la Cámara de Representantes, y dado que ni el presidente, ni el gobierno, ni los sindicatos están de acuerdo con la ponencia mayoritaria. CUT y CGT. 8 de la mañana, 5 minutos. Atención, la Comisión Cuarta del Senado de Colombia, en donde se está tramitando ahora la reforma laboral, llegó a un acuerdo, lo firman 14 de 15 congresistas, alrededor de cambios que vienen en la reforma laboral, sobre la cual parece haber consenso, porque son de todos los partidos políticos. Y aquí está el texto de la ponencia laboral. Repito, logrado por consenso. Los cambios importantes. Ricardo Ospina. Néstor, son en total 75 artículos que serán puestos a consideración de la Comisión Cuarta del Senado de la República. Habrá 2 ponencias. No habrá ponencia de archivo porque ese fue el acuerdo principal al que llegaron los integrantes de esa célula del Congreso una vez revivió la reforma laboral. Pero en síntesis habrá 2 ponencias, como le digo. Una ponencia alternativa que radicó esta mañana la senadora Aída Bella del Pacto Histórico, que fundamentalmente es la ponencia que fue aprobada en la Cámara e incluso devolviéndose un poco de ese acuerdo que se había logrado en la Cámara de Representantes, y esa será una situación de la que hablaremos más adelante. Y la otra, que es la ponencia mayoritaria, la suscriben la mayoría de los integrantes de la Comisión Cuarta del Senado de la República, de los ponentes de esta reforma laboral, y como le digo, trae los siguientes detalles, según ha podido establecer Blue Radio. Primero, como le decía Néstor, serán 75 artículos en total de esta reforma laboral. El primer punto, que es de los puntos difíciles, es una reforma muy detallada, Néstor. Va a ser muy interesante poder analizarla y discutirla porque trae novedades, cambios en diferentes aspectos, garantías en otros, pero los puntos fundamentales son los siguientes. Sobre el recargo nocturno para los trabajadores, Néstor. ¿A partir de las? De la siguiente manera. Hoy se paga a partir de las 9 de la noche. Es decir, la jornada nocturna hoy en Colombia arranca a las 9 de la noche. Lo que plantea la ponencia que será radicada el día de hoy, la ponencia mayoritaria, es que arranca a las 7 de la noche. El horario diurno será entre las 6 de la mañana y las 7 de la noche, y el horario nocturno entre las 7 de la noche y las 6 de la mañana. No aplicará en ningún caso, sin condiciones, ni para pequeñas empresas ni para microempresas, según la ponencia. Es decir, había una discusión sobre si se ligaba a la productividad o si se ligaba al crecimiento económico de las microempresas la posibilidad de que aplicara ese horario. En la ponencia mayoritaria que será radicada hoy, Néstor, se excluyen completamente pequeñas y microempresas. Eso quiere decir, las que están en el régimen especial de MIPYMES, de pequeñas y medianas empresas, quedan excluidas del pago de la jornada nocturna desde las 7 de la noche, porque para ellas quedará la situación de la siguiente forma: se cobrará horario nocturno desde las 9 de la noche para pequeñas y microempresas únicamente. ¿Cómo van a quedar las horas extras, Néstor? Hoy las horas extras tienen la siguiente, los dominicales y festivos, para decirlo con precisión. Hoy los dominicales tienen un recargo del 75% sobre el salario ordinario. ¿Subirá a 100? Subirá para dominicales un recargo del 100% sobre el salario ordinario para dominicales. Y para los festivos el recargo será del 75% sobre el salario ordinario. Diferencia entre domingos y festivos. Y será gradual, según la ponencia. Esa es la propuesta. A partir del 1 de julio de este año, el recargo dominical empezaría a ser del 80%. A partir del 1 de julio del 2026, el recargo dominical empezaría a ser del 90%. Y el recargo dominical pleno entraría a regir a partir del 1 de julio del 2027. No entiendo la diferencia de un recargo para domingos y otro para festivos. Hay una diferencia según el articulado del proyecto de reforma laboral. ¿Por qué no lo suben todo el 100%? Es una buena pregunta, Néstor, porque al final lo que sucede es que el domingo se asimila al día de descanso y por eso le dan el recargo del 100%. Ahí vamos. Sí, y lo que nos decía Bruce McMaster aquí en una entrevista hace unos días, Néstor, es que hay muchos festivos en Colombia, 17, 18, dependiendo el año, y que una diferenciación entre dominicales y festivos, pues de esta forma sería apoyada por el gran empresariado, porque esto pues genera una mayor carga, por supuesto. Eso es muy importante lo que usted dice, Víctor. Esto que está leyendo Ospina, Ricardo, viene con el aval de los empresarios.
Claro, esta reforma es por consenso. Y por eso la importancia de este acuerdo. Ahora, me parece, estoy diciendo entre paréntesis, Ricardo, me parece que aquí podrían ser un poquito más generosos en el tema de los festivos. Sí, podría ser discutible, Néstor, pero ¿qué significa esto? Pues obviamente aquí lo que hay que ver es el aumento de los costos laborales y prestacionales para los empleadores. Habrá que ver cuáles son las cuentas que se hacen. Y recuerde usted que esto podría modificarse en las discusiones. Esto puede modificarse o en la Comisión Cuarta, que no lo veo tan fácil porque esto está bastante consensuado, o en la plenaria del Senado de la República, si están las mayorías. Pero sigo, si le parece. Sí, señor. Contratos... Bueno, pero vamos entonces por parte. Primero, dominicales y festivos. ¿Habría tarifas diferentes para domingos y para festivos? Sí. En Colombia, Ricardo, en Colombia yo ahí tengo hay 18 festivos al año. Señor, sí. Víctor. No, si en este punto de los dominicales y festivos, que ya entendimos esa diferencia, domingos 100% y festivos 75%, ¿hay alguna diferenciación además adicional entre grandes y pequeñas empresas? No sé si usted... No hay. En ese punto todas serían... No hay, todas iguales. Todas en el mismo Todas país. Ahí no hay diferenciación, eso Okay. es una observación importante. La diferenciación solamente es para efectos de recargo nocturno, que para unos arranca a las 7 de la noche y para los pequeños y medianos a las 9. A las 9. Pero dominicales y festivos aplica para todos, para pequeñas, para microempresas, para medianas y para grandes empresas. Este es el primer punto. Segundo punto, Entonces, Ricardo. tenemos esos puntos, tenemos qué va a pasar con los contratos a término fijo, que es otra de las discusiones que ha puesto sobre la mesa el gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Cómo está hoy en la ley? ¿Cómo está en el Código Sustantivo del Trabajo hoy? El límite de esos contratos a término fijo es a 3 años, pero se pueden renovar indefinidamente, a término fijo. ¿Cómo queda en la ponencia que será radicada el día de hoy? Pasa de 3 a 5 años, es decir, que una persona podrá ser contratada a término fijo máximo durante 5 años. Y si vuelve a ser contratada por la misma empresa, debe ser contratada a término indefinido, cuando llegue a ese límite de los 5 años. Que ahí hay una diferencia con Hay el una gobierno. diferencia. No, el gobierno no quiere contratos a término fijo. El gobierno en su ponencia dice que por regla prevalecerían los contratos contratos indefinidos. Así es. Sí, esa sería la regla general. Entonces, aquí lo que tenemos es, hoy en la ley dice que los contratos a término fijo son máximo a 3 años y se pueden renovar indefinidamente. La ponencia dice, podrían ser máximo a 5 años, pero una vez se renueve en ese punto, debe contratarse a término indefinido al trabajador. Otro punto difícil, Néstor, es el de los contratos de aprendizaje para los aprendices del SENA, contratos de aprendizaje para los estudiantes del SENA. Fíjese cómo está hoy en la ley. Hoy en la etapa lectiva, en la etapa de aprendizaje en la empresa, les pagan el 50% de un salario mínimo. En la etapa práctica les pagan el 75% del salario mínimo. Y cuando es, entonces, ¿cómo queda la cosa? ¿Cómo queda la reforma? Hay dos variables. Uno, cuando es una formación a 2 años, cuando usted trae un aprendiz del SENA a una empresa y lo trae por 2 años, para el primer año, que es el año de aprendizaje, el empresario tiene que pagarle el 75% de un salario mínimo. Y para el segundo año, el 100% de un salario mínimo. Esa sería la novedad. Claro, porque hoy, como le digo, en la etapa de aprendizaje les pagan el 50% de un salario mínimo y en la etapa de práctica el 75%. Aquí hay una diferenciación. Cuando la formación es a 2 años, en el primer año el pago será del 75% del salario mínimo a los aprendices del SENA y en el segundo año será del 100% de un salario mínimo. Cuando es formación tradicional, es decir, a un término de 1 año, en la fase de aprendizaje será 75% de un salario mínimo, pero sube en la fase de 50 a 75 y en la fase práctica sube de 75 a 100%, correctamente. Si el aprendiz es estudiante universitario, el apoyo de sostenimiento no puede ser inferior a un salario mínimo legal mensual vigente, dice el proyecto de ponencia que será radicado esta tarde. Otro punto, Néstor, plataformas digitales, Rapis y demás. Define la ponencia 2 modalidades de trabajo. Una, entonces, usted tiene una aplicación, debe definir claramente bajo qué modalidad contrata usted a los domiciliarios. Si lo contrata bajo la modalidad de dependiente y subordinado, le aplica lo mismo de la reforma laboral, es decir, todos los beneficios que trae la reforma deben ser aplicados para los domiciliarios. Y la empresa debe hacer los pagos correspondientes al 100% del sistema de seguridad social de los domiciliarios, si se define como dependiente y subordinado del contrato. Si el contrato se define con la otra opción que es independiente y autónomo,
no podría haber cláusulas de exclusividad y tampoco aplicarían las normas del Código Laboral o de la reforma laboral. Y en ese caso, en cualquier caso, las empresas deben pagar el 60% de los aportes a seguridad social y el 40% lo debe pagar el domiciliario. Para concluir, Néstor, le tengo 3 novedades dentro de la ponencia de la reforma laboral que será radicada hoy. Estamos anticipando el documento de la reforma laboral logrado por consenso entre la inmensa mayoría, 14 de los 15 senadores de la Comisión Cuarta del Senado. Este punto no les ha gustado mucho a los empresarios, pero se propone la creación de una prima legal por crecimiento económico, así la llaman, prima legal por crecimiento económico. Se dará el 40% de un salario mínimo al trabajador cuando la empresa tenga un crecimiento superior al 4% con respecto al año anterior. Si la empresa tiene buenos resultados, el dueño de la empresa tiene que darle el 40% de un salario mínimo al trabajador en el año inmediatamente posterior. Sí, eso lo que se vuelve es una prima extralegal. Es una prima, sí, es una prima extralegal. Una prima de éxito, la llaman perfecto. Prima de éxito, me parece una buena definición. Exactamente. La define el proyecto de ponencia, prima legal por crecimiento económico. Me queda una duda de por qué 4%. Así está la proposición. Tenemos entendido que es del Centro Democrático. Y bueno, los que es dos por encima puntos, de lo que está creciendo hoy la economía. Pero ¿no? sí, La pero economía si la propuesta la hace el Centro Democrático, también es un buen indicio de que aquí todos están montados en el barco de ayudar a los trabajadores. Dos elementos adicionales, Todos un Néstor. poquito jugando a la política alrededor de quién se queda con la bandera de los temas laborales. Se pagará seguridad social por horas a los trabajadores que devenguen menos de un salario mínimo, que me parece que es un elemento importante. Eso no está hoy en la ley, no está hoy en la ley laboral. Se pagará seguridad social por horas a los trabajadores que devenguen menos de un salario mínimo legal mensual vigente. Esto flexibiliza el pago de la seguridad social y protege a las personas que no tienen un contrato fijo. Y fíjese estas dos últimas. Habrá un incentivo a la generación de empleo incluyente, es decir, se darán incentivos a las empresas que contraten mujeres, adultos mayores y jóvenes. Esto tendrá que ser regulado por el gobierno nacional. El artículo de la obligación de contratar personas en condición de discapacidad se mantiene. Ahí va el punto. Hoy no existe en la ley. Sí. En la ponencia de Cámara sí existe. ¿Cómo va la ponencia que será radicada hoy a las 2 de la tarde? Las empresas que tengan hasta 500 trabajadores tendrán que tener 2 discapacitados por cada 100 trabajadores. Sí. Después de 500 trabajadores, o sea, empresas grandes, un discapacitado por cada 100 trabajadores. Eso va en línea con la política de discapacidad que actualmente está en las empresas y en los procesos licitatorios. Empresas hasta 500 trabajadores deben tener, repito, 2 personas en condición de discapacidad contratadas por cada 100 trabajadores. Si la empresa es más grande, si tiene más de 500 trabajadores, la norma o la ponencia dice que debería tener una persona en condición de discapacidad por cada 100 trabajadores. Me parece, Felipe, que si llegan a aprobar este texto, esto va muy en la línea de la idea original de la reforma laboral del presidente Petro, ¿no? Si llegan a aprobar esta reforma laboral, pues ya que consulta popular. ¿Me deja agregar un elemento adicional, Felipe? Sobre la estabilidad laboral reforzada. Hoy no existe, el gobierno ha insistido mucho en ella. ¿Qué trae la ponencia? Lo siguiente, habrá fuero por condiciones de salud, para personas en condición de discapacidad, por licencia de maternidad, por acoso laboral, temas de prepensionados y sindicales. Esto se aplica a nivel jurisprudencial. Fueros, estabilidad laboral reforzada para personas con dificultades de salud, personas en condición de discapacidad, licencias de maternidad, asuntos de acoso laboral, prepensionados y sindicales. Muy bien, resumen de lo que viene hoy en la reforma laboral. Repito, este es el texto acordado en el Senado de Colombia, que se los estamos anticipando aquí en Mañanas Blue. Señor Néstor, Álvaro. esto es la democracia funcionando como debe funcionar. Demuestra que sí se podía negociar. Y estas pujas políticas que vienen, porque el Senado va a aprobar una reforma distinta a la de la Cámara. Pero esa es una puja política buena, porque las reformas que no dejan contentos a ninguno de los extremos tienden a ser mejores para los ciudadanos. Y la puja es doble, por el contenido de la reforma, eso está bien, así funcionan los congresos. Unos se inclinan por una en la Cámara, otros se inclinan por otro en el Senado y tienen que negociar. Lo anormal era hundir la reforma sin negociar. Y la otra es la puja entre una reforma exclusivamente parlamentaria y una aprobada por el pueblo, que pues también es legítima. Unos la usan para presionar la reforma y otros para presionar que no haya
consulta. Yo creo que la puja se va a resolver fácilmente. Si el proyecto de reforma de la Cámara no sale demasiado trasquilado, pues matará políticamente a la consulta. Si sale muy recortado, el gobierno tendrá... Hay que ver el gobierno aquí cómo se va a mover, Álvaro, porque estamos en la curiosa paradoja de que el gobierno está en contra del mismo proyecto que presentó Oeste de Consenso. Entonces aquí la oposición haciendo acuerdos alrededor del proyecto originalmente presentado por el gobierno y el gobierno en contra de su propio proyecto. Y en contra, otra vez por donde está la bolita, que es el recargo nocturno y las 11 horas de trabajo. Y aquí, Ricardo, quiero preguntarle, a ver, lo que queda para las, dice usted que es para micros y pymes, ¿no es cierto? Es decir, para empresas de menos de 50 empleados, recordemos que pequeñas, son menos de pequeñas 9. Y microempresas, pequeñas empresas y microempresas. Entonces quedó para menos de 50 empleados, muy bien, listo. Ese régimen especial, hay también una diferenciación en el porcentaje de recargo nocturno de la hora, es decir, ese 35% se disminuye para estas micros y pequeñas empresas, o para ellas únicamente la gran zanahoria es que empiezan jornada nocturna. La gran zanahoria es el recargo nocturno, pero los dominicales y festivos aplican idénticos para todas las empresas. Creo que se entendió la diferencia, solamente es para el tema de recargo nocturno, que era la gran discusión. El 90% de las empresas en Colombia son pequeñas y medianas, nos decían desde ACOPI, y que esto causaría unos perjuicios serios. Nos dan un dato, Néstor, y es que es posible, no se descarta, que antes de que radiquen la ponencia, el pago de los festivos aumente del 75 al 100%, lo cual sería un mensaje muy positivo. O sea, que era mi pregunta. Claro, o sea, quedarían iguales. Lo mismo dominicales, el mismo recargo de 100% dominicales. Obviamente aquí hay que cuadrar a varios micros para la foto. 8 de la mañana. No habría diferenciación entre domingos y festivos. No habría, en caso de que eso llegue a darse, pero como está hoy la cosa, como está en este momento, Víctor, está 75% festivos, 100% dominicales. Estás escuchando Blue Radio. En plenaria del Senado está el paro anunciado para el 28 y 29 de mayo, miércoles y jueves de esta semana, por algunas centrales obreras y apoyado directamente por el gobierno del presidente Gustavo Petro, en contra de la nueva versión de la reforma laboral y buscando darle oxígeno político a la alicaída consulta popular, que hoy por hoy contaría con menos votos de respaldo de los que la apoyaron hace 2 semanas. A pesar de eso, también fue derrotada. Las movilizaciones convocadas para esta semana buscan presionar al Senado para que saque adelante la misma reforma que salió de la Cámara, algo muy poco probable conociendo el funcionamiento del Congreso, y también busca presionar a los senadores para que voten afirmativamente a la segunda convocatoria de la consulta popular. Del trámite de la reforma laboral y de la forma como quede aprobada en la plenaria del Senado depende el futuro de la consulta popular 2.0, ya que si continúa llevando una senda de consenso entre los diferentes sectores políticos y productivos, el legislativo seguramente volvería a hundir la consulta del gobierno, dando por superada la necesidad de la convocatoria a ese mecanismo. El preocupante ambiente de polarización política pareciera que seguirá agravándose en los próximos meses, en la medida en la que se acercan las elecciones para elegir al sucesor de Gustavo Petro en la presidencia y se define la conformación del nuevo Congreso de la República. Por eso es crucial hacer un llamado a todos los poderes públicos a que respeten las competencias de cada uno y a que reconozcan plenamente los límites que impone la Constitución del 91. No es responsable llamar a insurrecciones o huelgas generales cuando los mecanismos institucionales de la democracia colombiana están operando. La semana empieza con otro llamado al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, para que de una vez por todas cumpla la orden de la Corte y ajuste la UPC de 2024 y de este 2025. Empezamos la semana con una propuesta que hace el gremio de las EPS, que es ASEMI, también Asocajas, la ANDI, la Asociación de IPS que se llama UNIPS, la Mesa Nacional de Usuarios, Pacientes Colombia y FECOER, la Asociación de Enfermedades Raras. Todos se unieron para proponer una metodología que tiene 10 puntos y que sería la manera de hacer el cálculo de la UPC, que es la plata que le giran a las EPS por cada afiliado. Desde enero, el gobierno está incumpliendo con la orden de la Corte, entonces esta propuesta es una ruta para cumplir la decisión de la Corte. Primero, dice que hay que reinstalar las mesas técnicas y hacer una evaluación
técnica y real. También propone tener un facilitador que sea ajeno a las organizaciones de salud para que haya equilibrio e imparcialidad y que la información de esas conversaciones quede depositada en el repositorio de análisis del Ministerio de Salud, el Ministerio de Hacienda, un delegado del Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud, 2 miembros de la academia y un perito técnico. Hoy lunes se presenta la ponencia mayoritaria para tercer debate en el Senado de la República, en la Comisión Cuarta, en donde 14 de los 15 senadores, todos de la oposición del gobierno, menos Aída Abella, que es del Pacto Histórico, anuncian una ponencia común para sacar adelante la reforma laboral, que es el motivo por el cual el gobierno quiere hacer una consulta popular. Si llegan a aprobar esta ponencia, repito, con 14 de los 15 votos, va a ser difícil que el gobierno siga con la misma retahíla de que va en contra de los intereses, porque esta ponencia viene con horas extras, viene con los recargos de 100% para dominicales y festivos. La paz total, que no ha despegado, pero sobre la que el gobierno sigue votando corriente, porque después de regalarle un mes de brazos caídos y cese de operaciones militares a la disidencia del Frente 33, ahora van a recibir 7 meses de protección del Estado, que es el tiempo que va a durar la concentración de ese frente guerrillero. 8 de la mañana, 26 minutos. Para quienes transitan por la carrera séptima en Bogotá, Felipe, que es la avenida todavía la más importante de la ciudad, la atraviesa de zona norte, hoy están comenzando los comparendos de verdad. La semana pasada fueron comparendos de carácter pedagógico a quienes parqueen, a quienes invadan, a quienes obstaculicen, a quienes transiten por el carril preferencial, que es el carril de Transmilenio por la séptima. Es que al principio pensábamos que era prohibido meterse y entonces, pues usted sabe que yo vivo sobre la séptima y hablábamos de cómo así que para entrar a la casa y tal. Pero el alcalde Galán lo aclaró, dijo, no, es que esto es para evitar que parqueen, ¿no? El tema que es fatal, Néstor, el de que los distribuidores de cosas, pues de bienes y tal, se paran ahí tranquilos. Y pues ya el alcalde aclaró, no, es para ellos, y a mí me parece bien. La pregunta que nos hacíamos aquí el viernes es, ¿por cuánto tiempo van a lograr mantener la medida para que realmente funcione? Felipe, porque pues oponerse a que el vergajo que se parquea ahí le zampen 600,000 pesos, pues no, eso sería una locura. Felipe, eso está bien, orden, disciplina. Me escriben personas, comercios sobre la carrera séptima y me dicen cómo deposito las mercancías. Pues a horas que, pues a eso hay que preguntárselo al señor alcalde, ¿a qué horas el que tiene un almacén sobre la séptima puede pedir sus cosas, pues sus suministros, porque es que lo hacen a cualquier hora? Yo me temo, Felipe, que la intención es la mejor y que hay que esperar los resultados, porque lo de hoy puede salir bien o puede salir muy mal, porque va a convertir la séptima en un embudo. Ya tenemos carril para bicicletas en la séptima. Bueno, sí. Es que eso hay que aclararlo, si realmente es solo bus o no es solo bus, porque eso es lo que yo no tengo claro todavía. He invitado al alcalde Galán para quien tenga preguntas sobre el tema. Yo creo que la persona para responder lo que está pasando a partir de hoy en la movilidad de Bogotá es el propio alcalde. Señor alcalde Carlos Fernando Galán, bienvenido, alcalde, buenos días. Muy buenos días, Néstor, a Felipe, a todo el equipo de Blue y a los oyentes que nos acompañan. Alcalde, gracias. Hoy en día, hasta esta mañana, quien vaya por el carril de Transmilenio, por el carril preferencial, no tiene multas o no se le están cobrando. ¿Qué es lo que pasa a partir de hoy? Néstor, a ver, ve que le cuento. Bogotá está en este momento en una situación crítica por cuenta de las obras que tenemos. Tenemos más de 1.200 frentes de obra abiertos. Ya empezó la intervención a gran escala de la Caracas para el metro, de la 26 a la 72. Y eso pues obviamente está generando una presión muy fuerte en la movilidad y particularmente en el sistema de transporte. Entonces necesitamos que la ciudad fluya mejor y podamos mitigar el impacto parcialmente por lo menos de las obras. Entonces, ¿qué pasa en la séptima? En la séptima hay unos carriles preferenciales definidos hace varios años. Esos carriles preferenciales originalmente no permitían que un carro transitara normalmente en la vía. Solamente permitían que un carro se metiera ahí para eventualmente cruzar a la derecha
o un taxi, por ejemplo, para recoger y dejar personas y no más. Nosotros, Bogotá, a raíz de la intervención que se hizo hace 4 años de la inclusión de la ciclorruta que ustedes mencionan, dejó de realmente vigilar eso que se llama invasión de carril. No lo vigilaron, no se vigiló. Nosotros no vamos a sancionar que una persona se meta al carril. Que se meta y transite por el carril no va a ser sanción. Eso no tiene ningún problema, y lo repito, si se meten al carril preferencial de la séptima, no los vamos a sancionar. Solamente los vamos a sancionar si se quedan parqueados. Si bloquean la vía. Esto sí me cambia. Eso es lo único que vamos a sancionar. Alcalde, esto sí me lo cambia que queremos mucho, es que fluya. la percepción. Es decir, el delito, el problema, la infracción, alcalde, es parquearse en el carril de Transmilenio, en el carril preferencial. Exactamente. El que se quede ahí parqueado, porque es que nos pasa, y lo mencionaba Felipe, hay gente que llega y pone las luces y se queda ahí parqueado. Eso no se puede. No lo vamos a permitir y lo vamos a sancionar, porque lo que queremos es que fluya mejor el carril y en general la vía, para los buses y para los carros también. ¿Y por qué queremos que fluya mejor particularmente ahorita? Por lo que está pasando con la autopista, o con la Caracas, mejor dicho. Ustedes recuerdan que el metro, cuando se contrató, tenía proyectado que iba a haber transporte masivo de alta capacidad en la séptima, porque se pensó que se iba a contratar una troncal, que después Claudia López le cambió el nombre por un corredor verde, pero eso no se contrató. Y eso lleva a que hoy, digamos, para poder absorber la demanda de transporte que no se puede satisfacer en la Caracas, tengamos la necesidad de mejorar cómo fluyen otras vías, la 24, la 17 y la séptima, por ejemplo. Entonces, por eso vamos a implementar aquí. Entonces, yo repito, yo sé que ha habido confusión por diferentes razones y mensajes que de pronto algunos técnicos de movilidad han mandado. No se va a sancionar que alguien transite por ese carril. Se va a sancionar si lo bloquean, o se quedan parqueados, o bloquean el carril en la intersección, que es otro problema, alcalde, que nos genera muchas veces un impacto en la movilidad. Le traslado la pregunta de algunos comerciantes de la séptima que estaban planteando la posibilidad de que llegan vehículos, estacionan frente a sus locales, cualquiera que sea la carrera séptima, con 70 y pico, 50 y pico, con 90 y pico. ¿Cómo hacen ellos para que les lleguen las mercancías, los insumos a estos comercios que son abundantes en la carrera séptima? Solamente pueden hacerlo en las vías aledañas. Es que esta es una vía principal. En unas vías principales uno no debe bloquear un carril. Es que, como ustedes lo mencionan, hoy tenemos un carril para bicicletas y 2 carriles. Si se queda bloqueado un carril, entonces queda una vía de un solo carril. Eso no se puede, porque eso nos genera el embudo que usted menciona. Entonces tendrán que utilizar las calles aledañas para hacer el cargue y descargue. Así está pensado. Ahora, podemos sentarnos a mirar que lo hagan en horario nocturno, después de ciertas horas, podemos sentarnos con movilidad a ver cómo podríamos hacerlo con buena señalización para que no haya riesgo, pero no por ningún motivo durante el día y en horas pico no podemos permitir eso, porque eso es lo que nos está afectando la movilidad en la carrera séptima. Tenemos que lograr es que esa vía fluya más rápido. Y para eso necesitamos que nadie se quede parqueado en alcalde, ningún punto. Voy a hacerte abogado del diablo. Esa ciclorruta que hay hoy, que es media vía solamente para ciclistas, está muy desocupada. ¿Ustedes han evaluado eso? ¿Lo van a dejar indefinidamente? Tiene ciertos horarios en los que tiene una mayor, digamos, ocupación. En horas pico tiene mayor ocupación. En horas pico se calcula que hay más de 1.500 ciclistas que la utilizan en una hora. Y eso hay que revisar. El proyecto original de Transmilenio, el del corredor verde, por ejemplo, hacía unos cambios, pero mantenía la ciclorruta eliminando el tráfico mixto. Yo dije siempre, este proyecto no estoy de acuerdo con eliminar el tráfico mixto por la séptima, y por eso, en cierta forma, todos los candidatos, no solamente yo, el año 2023 manifestamos que hay que cambiar ese proyecto. ¿Por qué no hemos avanzado en la contratación de eso, Néstor? Y aprovecho su entrevista para mencionarlo. Porque no podemos tener la Caracas con tráfico mixto cerrado por la hora del metro. ¿Qué quiere decir, perdón, tráfico mixto? Y cerrar la séptima. Alcalde, ¿tráfico mixto es qué? Los vehículos particulares. Cualquier vehículo. Es que cuando yo menciono, por ejemplo, el tráfico de Transmilenio es cuando hay carril exclusivo en la Caracas. Sí. Hoy tenemos los carriles para los vehículos particulares cerrados en la Caracas por cuenta a la hora del metro. No podemos al tiempo hacer obra en la Caracas cerrando para carros particulares
y en la séptima cerrando para carros particulares. Por eso se aplazó ese proyecto a la séptima. Habrá que hacer un proyecto en la séptima, habría que atender la problemática de la séptima de fondo. Esto todavía no es la solución de fondo, pero no podemos implementar una solución de fondo hasta tanto no tengamos resuelto el problema de la Caracas, que hoy está en obra, y como usted sabe, construir un metro de alta capacidad mientras que sigue operando un Transmilenio es complejo. Así lo estamos haciendo, pero eso nos obligó a cerrar el tráfico mixto en la Caracas. Pero mientras tanto estamos tomando medidas que buscan que fluya mejor el tráfico. Pero es decir, alcalde, y una para, de esas es esta. para estos efectos, ¿la ciclorruta por la séptima se mantiene? Por ahora sí no hemos pensado eliminarla. Vamos a medir el impacto que tendrá esta medida y vamos a ver cómo logramos que esta y otras vías, porque la séptima es una, pero hay otras, como la autopista, como la circunvalar, logramos que fluyan mejor. Estamos trabajando en eso. Como ustedes han visto, hemos hecho una intervención además de conservación en la séptima. De manera importante, de la 32 a la 100, ustedes van a ver en los próximos 15 días una vía prácticamente nueva. Eso nos va a ayudar también a que fluya mejor. Estamos interviniendo no solamente con pintura, sino realmente haciendo una conservación de una capa de más de 10 centímetros, cambiando la placa de 10 centímetros de la vía para mejorar el estado de la vía, y eso ayudará a que ¿Usted se ha dado cuenta, alcalde, que hay un sinsentido en la séptima, por ejemplo, que me sorprende mucho que siga existiendo, que hay 2 ciclorrutas en ambos sentidos? A pesar de que la ciclorruta no tiene sentido, pero hay ciclorruta en el carril sur-norte y en el carril norte-sur. Así está, efectivamente, Néstor, de la 100 al norte en un tramo. Sí. Y después no hay ya más ciclorrutas, eso se elimina. Eso se va a cambiar por cuenta del proyecto que fue adjudicado por la administración anterior del corredor verde de la 100 al norte. Ustedes saben que recibimos un contrato firmado. Estamos en la etapa ahorita de análisis de estudios y de diseños por parte de los contratistas y en la etapa de preconstrucción, y pronto iniciará la etapa de construcción, lo cual implicará que se eliminará obviamente eso que usted menciona. Sí. Alcalde, ¿esto es una etapa experimental? ¿Cuándo lo reevalúan? No, más que experimental es que hay que ejercer control, digamos, y ejercer control no puede ser un experimento, hay que ejercer control, y no se está ejerciendo control, y tenemos que lograr ejercer control en las vías principales. Esto yo quiero que lo repliquemos en todas las vías principales y lo vamos a hacer. No puede quedarse gente parqueada en la 30, en la autopista norte, en las Américas. Tenemos que lograr implementar eso. Otras vías son para parquear, no las vías principales, no las vías arterias. No se puede quedar nadie bloqueando, porque eso es lo que nos genera cuellos de botella en las vías principales de Bogotá. Sí, alcalde, vías principales como por ejemplo la carrera 13, que ya lo han anunciado desde la Secretaría de Bogotá. Hoy estamos viendo de movilidad, hoy estamos viendo que es la carrera séptima. En el término de la carrera 13, que ya está anunciado, ¿es a partir de cuándo, alcalde? Bueno, en la carrera 13 lo que pasa es que tenemos una intervención, digamos que arrancamos desde hace ya varios meses, ya no recuerdo, creo que fue hace 6 meses, donde no había carril preferencial. Entonces ahí vamos a ejercer el mismo control para vigilar que no se queden parqueados, que no afecten la movilidad y que fluya la carrera 13. Ese ya, digamos, la sanción se está implementando desde hace ya un tiempo. El que se quede parqueado ahí va a tener su multa. Alcalde, ¿va a ser con fotomultas o hay agentes de tránsito a partir de hoy en la séptima? No, eso es una buena pregunta, porque mucha gente nos dirá, y hay gente que cree que es con uno de esos tótems como de cámaras de fotomultas que se toman la medida. No, porque no es una foto. Para poder evaluar si la persona se quedó realmente parqueada, se requiere un video. Exactamente. Entonces, con los videos y las cámaras que tenemos, vamos a vigilar los videos, y habrá personas dedicadas a revisar, a valorar el video y a determinar si se quedó parqueado o si simplemente está transitando, porque una persona pues que está transitando puede que frene en un momento dado por el tráfico, no significa que esté parqueado, no se le puede poner multa, solamente a aquel que bloquee el carril se le pondrá multa. Esa es una buena precisión, alcalde. La multa a partir de hoy, ¿de cuánto es? Tengo entendido que es alrededor de 600,000 pesos. 600,000 pesos. Que es la máxima, la multa. Claro, por supuesto. ¿El tema de los bloqueos de las intersecciones funciona igual? ¿Multa de 600,000 pesos? En los puntos que vamos a tener cámaras habilitadas para eso, sí, efectivamente, quien se quede bloqueando la intersección en el carril que estamos vigilando va a tener su multa también, que eso es otro tema que yo quiero multiplicar para que sean todas las intersecciones principales de Bogotá, tengamos herramientas para sancionar.
Una cosa que vamos a hacer, Ricardo, y ahí me le adelanto, cosa que no hemos anunciado tal vez, es que estamos trabajando para que los vehículos del transporte público que tienen cámaras, podamos utilizar esas cámaras para vigilar, por ejemplo, ese tipo de infracciones. El que se queda bloqueando el carril y bloquea la intersección. Yo sé, me lo dice la gente y tiene razón, a veces son los buses los que se quedan bloqueando. Y ahí vamos a sancionar también. Y estamos trabajando para que los buses no se queden bloqueando la intersección. Hay gente que me dice en varios puntos de la séptima, hombre, pero la intersección la bloquea a veces el bus de Transmilenio, el Dual o el de la SITP, y tienen razón, eso no puede pasar. Tenemos que cambiar esa cultura, eso requerirá de sanciones, pero también de pedagogía. Cuando la persona ve que después del semáforo está bloqueado el tráfico y que no va a poder pasar, sino que se va a quedar bloqueando la intersección, debe esperar. Y si a alguien se le atraviesa y el carril de la izquierda se le mete porque vio que dejó un espacio, le vamos a poner multa que se atraviese. Pero eso lo estamos haciendo con cámaras como las que les menciono de los buses del SITP. Ok. Hechas las precisiones, es el alcalde de Bogotá, 8:41 minutos. La última pregunta, Víctor. Alcalde, ¿cómo le fue a Bogotá el año pasado en términos de inseguridad alimentaria? El DANE ha venido revelando los resultados a nivel nacional, una pequeña caída. De todas formas, vemos en el balance nacional que todavía 1 de cada 4 hogares colombianos tienen como esas dificultades, esas barreras para acceder a los alimentos. La inseguridad alimentaria en el país está rondando el 25% aproximadamente. Algunas regiones del país con niveles más altos, otras con niveles más bajos. En el caso particular de Bogotá, la capital de la República, ¿cómo nos fue en términos de inseguridad alimentaria? Víctor, fue un avance importante el 2024. El DANE reveló la semana pasada efectivamente las cifras. En el caso de Bogotá, la inseguridad alimentaria moderada o grave cayó 7 puntos porcentuales. Cayó de cerca de 21, 22 a 13%. Es una caída realmente significativa. Eso implica que 564,000 personas en Bogotá salieron de la situación de inseguridad alimentaria. Esa población es el equivalente a una ciudad como Bucaramanga. Entonces fue un gran resultado, muy por encima de lo logrado, que fue muy leve a nivel nacional, y es un resultado de la política que estamos implementando de fortalecimiento de comedores comunitarios, que hoy vamos a inaugurar unos comedores precisamente, de la política del PAE. En Bogotá estamos ampliando el PAE. Para que se hagan una idea, el año pasado Bogotá amplió los recursos de la ciudad para el PAE en 250,000 millones de pesos. Eso es un aumento de más del 40% comparado con el año 2023. Eso nos ha generado un impacto muy positivo y tenemos el reto este año de seguir manteniendo ese esfuerzo, pero fue un gran resultado. Bogotá está avanzando, está produciendo resultados. Aquí no es discurso contra el hambre, aquí no es echando cuentos, aquí estamos con realidades medidas inclusive por el gobierno nacional, para que no nos digan que estamos tomando un resultado que no tiene, digamos, una precisión. El DANE de este gobierno del presidente Petro está diciendo que en Bogotá está bajando de manera significativa la inseguridad alimentaria y lo seguiremos haciendo este año. Que es, por supuesto, una buena noticia. Alcalde, gracias por acompañarnos estos minutos. Gracias por la explicación sobre la séptima en Bogotá. Muchas gracias a ustedes. Son las 8:43 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Los resultados electorales que se están conociendo esta mañana del Consejo Electoral en Venezuela, el chavismo se queda con el 95% de las gobernaciones y con más del 80% de la Asamblea de Diputados, es decir, control absoluto. Poco antes de la medianoche, el Consejo Nacional Electoral ofreció el primer y hasta ahora único boletín con los resultados de este domingo en lo que fue la elección de 285 diputados, 24 gobernadores y 260 legisladores regionales, poco más de 500 cargos a elegir. Tal y como se esperaba, el chavismo ganó prácticamente todo al enfrentar a una oposición dividida, cuya mayoría pidió abstenerse. Sin embargo, en el boletín oficial del CNE se informó que la participación fue del 42,6%, donde resalta la elección de autoridades en el Esequibo. Ya entrada la madrugada, Nicolás Maduro celebró su victoria. El Esequibo, recordemos, Néstor, es esta zona en disputa con Guyana desde hace más de un siglo. Maduro celebró esa victoria. Repito, 95% de las gobernaciones, 23 de 24 y 82% del Parlamento, resaltando justamente lo ocurrido allí. De última hora, atención, Israel acaba de rechazar el acuerdo de un canje en el Medio Oriente.
era una idea para rescatar a 10 rehenes que se encuentran vivos, rescatarlos haciendo un canje por prisioneros políticos, todos pertenecientes relacionados con el gobierno de Hamás. Sobre la situación de última hora en el Medio Oriente, Silvia Carrasco. Sí, Néstor, el viernes fue el día que se reabrieron esas negociaciones y claro, había algún dato de esperanza porque los familiares han estado presionando muchísimo porque lo que han visto en el último tiempo es que el gobierno está más preocupado, y lo ha dicho explícitamente, el gobierno israelí más preocupado de derrotar a Hamás que de recuperar a los rehenes. Y lo que se supo es que la oferta que le hizo llegar Hamás al gobierno israelí era el intercambio de 10 secuestrados que todavía permanecen con vida. Recordemos que se calcula que son 58 los secuestrados que están todavía en manos de Hamás, pero de ellos 23 estarían con vida. Lo que ofrecía Hamás eran 10 de esos secuestrados se entregarían a cambio de 70 días de alto al fuego. Y lo que se sabe ahora es que el gobierno de Israel ha rechazado esa oferta. Mientras tanto, sigue el bombardeo intensísimo ahí dentro de Gaza y con muchísima dificultad para la entrega de los alimentos. Y lo que ha ocurrido en las últimas horas, la verdad es un caso, ha habido muchos muertos, 38 muertos en las últimas horas, pero hay un caso particular que está llamando la atención y que ha dado la vuelta al mundo, Néstor, porque se trata de una familia, los dos padres son médicos, sin embargo era la madre la que estaba de turno, el padre estaba a cargo de los niños en casa, 10 niños tenía esta pareja, y claro, lo que ocurrió es que la madre que estaba trabajando en el hospital sabía de los bombardeos y empezaron a llegar uno a uno sus hijos muertos. De los 10 niños, en un solo bombardeo murieron 9. También llegaron su esposo y el niño que sobrevivió, pero están muy, muy graves entre la vida y la muerte. Es uno de los casos que más ha estremecido en los últimos días lo que está ocurriendo allí en Gaza. El otro tema es la ayuda humanitaria, Néstor, porque sabemos que han estado entrando con muchísima dificultad los camiones de ayuda humanitaria con cuentagotas muy por debajo de lo que se necesita para alimentar a 2.100.000 personas que hay ahí en Gaza. Están entrando del orden de 100 camiones diarios, pero sin ayuda, sin seguridad. Por lo tanto, están siendo arrasados por la gente que se acerca y que trata de robarse el alimento porque la desesperación es enorme allí. Además, hubo un caso de 15 camiones que entraron en convoy. Se había pedido ayuda a los palestinos ahí para que los cuidara estos camiones, pero vino la aviación israelí y los bombardeó y mató a todos los guardias de seguridad que iban con el convoy. Al final de esos 15 camiones, solo uno pudo ser distribuido, Néstor. Silvia, gracias. La otra guerra es la invasión de Rusia a Ucrania, que origina esta mañana el choque diplomático entre el presidente Trump, que desde Washington le dice a Vladimir Putin que está loco. Se refiere a los ataques, la lluvia de drones del fin de semana. Esta mañana cayeron más de 350 drones en ciudades ucranianas. Rusia se defiende de los ataques, dice que esta es una reacción emocional, la del señor Donald Trump, y siguen en este momento los ataques sobre ciudades ucranianas. En Madrid, en España, Enrique Rodríguez. Y no parece que eso vaya a cambiar en las próximas horas, porque Moscú no parece tener la menor intención de suavizar o de aflojar la enorme presión a la que está sometiendo sobre todo a la población ucraniana. Desde el pasado fin de semana, 13 muertos han provocado estos ataques, como hoy bien decía, son 354 los drones que se han lanzado sobre territorio ucraniano. Algunos han sido derribados, otros son drones Sevo para confundir a las defensas ucranianas y otros muchos, la mayoría, tienen capacidad operativa para provocar graves daños, como esos 13 muertos, que se han producido durante el fin de semana. Así que la situación parece estar peor que nunca, al menos en lo que se refiere a la dimensión de los ataques de Rusia sobre Ucrania. La respuesta ucraniana ha afectado al centro de Rusia, particularmente a los aeropuertos de Moscú, pero no parece tener ni comparación con la virulencia con la que se ha mostrado Rusia en las últimas horas. Eso ha provocado las declaraciones de Donald Trump por dos caminos. El primero de ellos,
al pie de la escalerilla del Air Force One. Con su habitual simpleza dialéctica, decía que esto, lo que está haciendo Vladimir Putin, no le gusta, como si esto fuera una novedad, porque en realidad estos ataques no son sino la versión mejorada de los que se han venido viviendo en los últimos 3 años. Pero en todo caso, con cierta vehemencia, Donald Trump decía no entender lo que estaba pasando y sobre todo decir hasta en 3 ocasiones que no le gusta. Yeah, I'll give you an update. I'm not happy with what Putin's doing. He's killing a lot of people, and I don't know what the hell happened to Putin. I've known him a long time, always gotten along with him, but he's sending rockets into cities and killing people, and I don't like it at all, okay? We're in the middle of talking, and he's shooting rockets into Kiev and other cities. I don't like it at all. E insistía en que estaban en medio de unas conversaciones. De esas conversaciones en realidad no sabemos mucho más después de la reunión que se produjo hace 9 días en Estambul, de las reuniones, entre ambos bandos o la mediación que esté realizando Estados Unidos. Luego, en su red social, en Truth, elevaba un poquito más el tono, si se puede decir así. Algo le ha pasado, escribió en referencia a Vladimir Putin. Se ha vuelto completamente loco, precisando que quiere toda Ucrania, no solo un trozo, y si lo hace provocará la caída de Rusia. Pero también tenía palabras para el líder ucraniano, para Volodymyr Zelensky, y sus llamamientos contra el silencio estadounidense. Dice Donald Trump, no le hace ningún favor a su país al hablar como habla. Todo lo que sale de su boca causa problemas, no me gusta y tiene que parar. Por último, Donald Trump ha vuelto a amenazar, o al menos ha amagado, con nuevas sanciones por parte de Estados Unidos contra Rusia. Pero ya sabemos que la palabra de Trump es sobre todo volátil, así que puede anunciar estas sanciones hoy y mañana haberse olvidado o mañana revocarlas, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Para que crece la tensión entre Colombia y Estados Unidos tras la decisión del presidente Gustavo Petro de no extraditar a alias HH, cabecilla de Comuneros del Sur, disidencia del ELN en diálogos de paz. Washington evalúa sanciones ya que el líder guerrillero es requerido por narcotráfico. Según Noticias Caracol, esta decisión también motivó la renuncia de la ex ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, presionada por el comisionado de paz, Oti Patiño. ¿Quién es el único jefe mío? Es el presidente de la República. Es el único que puede decir. 8 de la mañana, 52 minutos, Felipe. Hoy es 26 de mayo, ¿verdad? Sí, señor. 26 de mayo quiere decir estamos prácticamente a un año de las elecciones presidenciales. Por eso están renunciando funcionarios públicos que no quieren quedar inhabilitados. El último en renunciar para meterse en la piscina de las candidaturas presidenciales es Roy Barreras, que fue hasta la semana pasada embajador de Colombia ante el Reino Unido. Y será candidato presidencial, uno de los muchos, tengo contados más de 50, que intentará lograr la nominación a nombre de un movimiento o del petrismo o de una coalición. Doctor Roy Barreras, buenos días. Buenos días, Néstor, a usted, a los oyentes de Blue, al equipo, y muchas gracias por empujarme a esa piscina. Me gusta la metáfora. Yo no lo como estoy, cuando uno estaba chiquito y estaba... No, yo no lo estoy empujando a ninguna piscina. Usted se está metiendo solito en la piscina. ¿O renunció a la embajada? ¿Por qué razón? Le voy a decir porque primero me gusta la metáfora de la piscina. ¿Qué veo cuando aterrizo en Colombia? No 50, sino como 70 nadadores que se tiraron al agua. Imagínense una competencia olímpica donde cada nadador, en lugar de llegar al objetivo, está tratando de hundir al otro a codazos y de hundirlo de las mechas. Y así no se llega a ninguna parte. Colombia no necesita más gente tirándose a la piscina. Lo que necesita la gente es que le den respuestas y no más candidaturas. Y creo que cada una de las personas que está en esa piscina, como usted bien la llama, de Colombia, mucho antes de tirar o de llegar a imponer candidaturas, hay que hacer el mejor esfuerzo para unir el país, conversando con esos que pretenden ser presidentes o presidentas, preguntándoles si lo que quieren es ganar o si lo que quieren es resolver los problemas del país. Esa conversación toma tiempo. Regreso a hacer eso y muchas otras tareas. Sí. Antes de jugar un partido de fútbol hay que construir el estadio, hay que convocar la selección, mirar quiénes son los jugadores. Hay mucho por hacer antes de pensar cómo se logra unir al país en lugar de seguir dividiéndolo. ¿Usted aspira a ser candidato como sucesor del petrismo del presidente Petro en el movimiento político del presidente Petro, me imagino, con quien ha trabajado? Cuando me
Cuando me fui, Néstor, a Londres por razón de los médicos, del Consejo de Estado, del propio presidente Petro, yo solo estuve, como usted sabe, el primer año aquí en Colombia en los asuntos de gobierno. Tomé una distancia que me impidió hacerme responsable de tareas del gobierno que ayudé a elegir, pero eso no podía mantenerse, porque cuando usted elige un equipo de gobierno, cuando usted cree en una promesa, tiene que ser responsable de que esa promesa se cumpla y tiene regresar a hacer esa tarea. ¿Quién es candidato y en qué partido? Hay que venirse a ayudar a la unidad del país. Eso lo que quiere decir es que usted no está en el petrismo. No, eso lo que quiere decir es que ha ocurrido una cosa, Néstor, que muchos de los oyentes de Blue y de los colombianos no han advertido. Hay gente que piensa que esto de Petro es una especie de tormenta pasajera que ya casi va a pasar y que vamos a poder volver al pasado en el que no se visibilizaba un reclamo popular y un reclamo social que ahora es mucho más evidente que antes en este país, que claramente es inequitativo. Eso no va a ocurrir. La gente que aprendió a reclamar sus derechos justos va a seguir reclamándolos. Y todos tenemos que entender, también la derecha, el centro, la izquierda, los que no están en un partido, que si no se sana esa vida social, Colombia no puede caminar hacia adelante. Hay que ponerse de acuerdo en eso. No va a ocurrir que se vuelvan a silenciar los... Doctor Roy, hoy dígame, Néstor, dígame. Gobierno en el que usted participó, que fue el gobierno que incendió este país en las protestas de hace 4 años. Son los pirómanos, llevan gobernando 3 años. ¿Y usted quiere seguir estando ahí? Yo tengo diferencias con esa afirmación que respeto mucho. Creo que en Colombia ha habido incendios sociales desde hace mucho tiempo, porque no se ha resuelto el reclamo social. Claro, hubo una guerra de los 1000 días, hubo una violencia. Que utilizó a unos jóvenes para hacerse elegir. Aquí lo que hubo fue una campaña electoral. Unos jóvenes, Néstor, mire, a ver, sí ha habido incendios, por favor, usted conoce la historia mejor que yo. Aquí hubo una guerra de los 1000 días, una violencia liberal conservadora. Mi abuelo, que era un campesino liberal, murió en esa violencia liberal conservadora. Hubo 9 millones por la campaña electoral. Yo no estoy amenazado. ¿Por qué dice eso, Néstor? Yo no estoy amenazando con ninguna guerra. Todo lo contrario. Que si gana la oposición. Yo no he amenazado con ninguna guerra. Que si gana la oposición viene la guerra. No, yo no he usado siquiera la palabra guerra. Yo le ruego que no ponga en mi boca esas palabras que son todo lo contrario a lo que tengo en mi corazón y a lo que he hecho, porque no son las palabras sino los hechos. Usted sabe que he intentado durante los 19 años en que cambié mi vida de médico por esta vida pública, la paz y no la guerra. Ok, no utilizó la palabra guerra, pero dijo si gana la oposición viene una crisis violenta. ¿Qué quiere decir una crisis violenta? Le voy a decir el reclamo popular. Y en esa entrevista, gracias por recordarla, con la revista Cambio, hablé de la extrema derecha, tampoco mencioné la palabra oposición. Usted no me negará que desafortunadamente en Colombia hay extrema derecha y extrema izquierda. ¿O no? No, jamás he estado en la extrema derecha, pero nunca he estado en la extrema derecha. Jamás. ¿Cuál es la extrema derecha? A la extrema derecha, bueno, le voy a decir quiénes, los autores de los falsos positivos, el paramilitarismo, el narcoparamilitarismo, los voceros que piensan que había que dispararle a esos jóvenes en las calles y que eso reprimía ese reclamo justo popular. Hay una extrema derecha, usted no está en esa, los oyentes de Blue tampoco, la oposición de centro derecha tampoco. Hay mucha gente buena que cree en modelos conservadores, que piensan que volver a lo que había antes está bien, y no son violentos, son la mayoría, gracias a Dios, pero hay una extrema derecha que reprime violentamente desde las épocas de... Hay gente que se equivoca, Néstor, y piensa, desde Rojas Pinilla, por ejemplo, hay gente que cree que disparándole a los jóvenes o a los que protestan o desapareciéndolos, se acaba el problema. No, el problema se acaba cuando se cierre la herida social. Y si no se cierra, la protesta continúa. Sí, no me va a negar que una de las grandes apuestas políticas de Gustavo Petro, senador, y de su partido fue promover el estallido social para llegar a la presidencia. ¿Eso no estaba un poquito promovido, el estallido social, los inconformismos normales de la gente, no tenían un poquito de esteroides gracias al movimiento que luego llega a la presidencia?
Gracias, Ricardo, lo saludo. Habría que preguntarle qué estaba pensando cada colombiano, incluyendo el colombiano Gustavo Petro, cuando apareció esa respuesta a la pandemia del ministro Carrasquilla, que se le ocurrió proponer una reforma tributaria en medio de esa pandemia. Pero yo solo estoy poniendo ese ejemplo que puede ponerse en cualquier momento de la historia. Mire, cuando hay un muchacho que no tiene futuro, que tiene hambre, que sale a la calle a protestar pacíficamente, si lo hace pacíficamente, pero lo reprimen, o le disparan, o lo patean, hay que resolver la herida social. Hay que garantizar que se resuelva eso, Ricardo. Y si no se resuelve la herida social, va a seguir el reclamo y va a continuar la reacción de rabia de lado y lado, que es indeseable. Esta es la causa de las violencias en Colombia desde hace décadas y hay que resolverla. No podemos ser ciegos y decir, no, lo que pasa es que no va a haber más reclamo popular y que vuelvan los pobres a sus escondites, que no los que queremos ver, para volver al pasado tranquilo, donde todo va a seguir igual. No, eso no va a ocurrir. Hay que cerrar la herida social. Pero le hago una pregunta con mucho respeto. Gustavo Petro se eligió con la bandera social, con la bandera de cumplir o de llevar a cabo unas reformas. No ha sido capaz de hacerlo. Y hay diferentes interpretaciones. Ustedes, los petristas, dirán que es porque la oposición no se los permite. Otros dirán que es porque no es un gobierno capaz de llegar a consensos, porque no le gusta ceder. ¿Por qué los colombianos tendrían que darles otros 4 años en el poder cuando han sido incapaces de sacar adelante vía consenso las reformas a las que se comprometieron? Bueno, primero, gracias por el epíteto, pero estoy seguro que si yo le dijera a usted, por ejemplo, duquista, usted diría, yo no soy duquista. No, yo soy un hombre independiente que votó por Duque en su momento. Pero usted no es Entonces, petrista. A mí no me diga petrista, pero ¿cómo que ni me diga, no, a mí no me diga, pero a mí no...